Buenas tardes, acompañantes. Ah, sí, Ingeniera, no sé si... Hola chicos, no, no hay problema. Gracias, Ingeniera. Entonces vamos a iniciar la actividad de hoy, vamos a iniciarla grabando para que pues tengan ustedes este material de apoyo y si alguien considera que necesita revisarlo nuevamente, pues acá les va a quedar. Gracias, Bueno, Ingeniera. este mediodía vamos a desarrollar esta actividad de repaso de todo lo que hemos llevado hasta el día de hoy. Les solicité a Julio que se revisaran los temas que la mayoría de ustedes ha tenido problemas y esos son los temas que vamos a desarrollar este mediodía. Julio, esta actividad es parte de las actividades que debe realizar por su función de tutor docente y es parte de la serie de actividades que les piden a ellos que desarrollen para el curso que tienen a su cargo. Así que Julio nos va a compartir por acá esta presentación que hizo para ustedes. Y por favor, siéntanse en la confianza de preguntar cualquier duda que tengan. Traten de aprovechar el tiempo y de resolverlas, ¿verdad? Porque ese es el objetivo que tenemos aquí. Así que gracias, Julio. Y sin más, pues quedamos acá con Julio poniendo atención. Ok, gracias, Ingeniera. Entonces, como ya dijo la Ingeniera, hoy vamos a tener el repaso. Cualquier duda me puede interrumpir con, ya sea hablando, de preferencia. Ah, Cualquier cosa, si tiene duda, me puede decir, yo estaría tratando de resolver. También al final de repaso le pasaría dos formularios para que lo pudiera llenar. Uno creo que uno es de asistencia y otro es de cómo le pareció la conferencia, de si ha ido a otras conferencias y así. Entonces, al final de este repaso, estaré pasando los dos formularios. Entonces, sin más, comenzamos con la presentación. Entonces, como ya ve el título, es un repaso del contenido en la unidad de 1 a la unidad 4, que es la unidad que hemos llevado hasta ahorita. Entonces, para comenzar, entonces, para la agenda o los temas que he elegido para reforzar, que sería para la unidad 1, está la de paso en la resolución de problemas, método para ser más eficiente. Para la unidad 2 está naturaleza, material y forma, de estructura fundamental de la lógica, pensamiento sistémico y enfoque sistémico. Para la unidad 3 está ciclo de la vida de un objeto, teoría del concepto, característica del concepto, sinónimo y homónimo y árboles lógicos. Y para la unidad 4, que será la última unidad, elegí simbolización de las proposiciones y conectores y cuantificadores. Sí, esos serían los temas que elegí para que lo pudiéramos reforzar. Entonces, comenzamos con la unidad 1, con el primer tema que sería paso en la resolución de problemas. Y este repaso va a ser más de ejemplos, ya que la teoría ya lo tiene ahí en los materiales que hemos estado compartiendo en cada unidad. Entonces, ahí está la teoría. Entonces, en esta presentación o repaso vamos a enfocarnos más que todo en ejemplo y no tanto en teórico. Entonces, con primer tema, paso en la resolución de problemas. Para esto son cuatro pasos en general, que el primer paso sería, primero, definir el problema, cuál es el problema que se quiere resolver. Segundo, generar soluciones alternativas. Aquí hay que generar varias soluciones, ya sea más de dos, ¿verdad? Dos hasta tres o cuatro, ¿verdad? Pero que sea no solo uno, que sea varias soluciones. En tercer paso, ahí estaría evaluando cada una de las soluciones planteadas y ya seleccionarías uno que sea el mejor, dependiendo de la evaluación que se conlleve. Y por último paso de 4 sería ya implementar la solución que se eligió y
mantener cerca la implementación, o sea, seguir el paso de cómo sería la implementación o la solución para el problema. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Dice que Pedro quiere irse de viaje a algún puerto por sus vacaciones, pero tiene problema de que no tiene modo de transporte. ¿Cómo puede Pedro llegar a su destino? Entonces, como paso uno, como ya lo dijimos, sería definir el problema. ¿Cuál es el problema de Pedro? Que no tiene modo de irse, no tiene transporte para irse de viaje. Ese sería el primer paso, que no es problema. Como segundo paso sería generar soluciones alternativas. Entonces, aquí propuse 5 soluciones, que sería ya sea alquilar un carro, alquilar una bicicleta, alquilar una moto, solicitar el servicio de un Uber o pedir prestado un transporte a un amigo o un familiar. Entonces, sería el paso 2. Como paso 3 sería evaluar los evaluar las soluciones que coloqué y selecciona uno. Entonces aquí analizo, como primera solución, aquí a un carro. Aquí pongo digamos que las ventajas y desventajas de cada uno. Por ejemplo, para alquilar un carro debe tener la licencia de conducir. Se requiere mayor presupuesto ya que necesitas alquilar el carro, un depósito para el carro por si llega a dañarse el carro. Aparte de la gasolina que se tiene que gastar de lugar a lugar de destino, ¿no? Y también requiere mayor esfuerzo porque es uno que tiene que conducirlo. Pero a su vez tiene mayor seguridad porque uno conduce, ¿va? Ya sabe cómo maneja uno ya, y cómo puede ir uno, ¿va? Entonces, esa sería la evaluación para la solución de alquilar un carro. Como segunda solución, alquilar una bicicleta. Como puede ver, no es muy viable porque si el lugar de destino es muy lejos, no se puede llegar muy rápido y se cansa uno ya. Aparte de que una bicicleta no puede llevar grandes cosas y si uno quiere ir a pasar una noche o acampado, por ejemplo, no se podría porque no se puede llevar muchas cosas. Entonces no es muy viable la solución de alquilar una bicicleta. Entonces evaluamos la siguiente solución que sería alquilar una moto, ¿va? Puede ser más económico, es más seguro llegar, es más rápido llegar al lugar destino, pero es menos seguro, ya que ya sabemos que los accidentes de moto sí pasan muy seguido, muy seguidos, ¿va? Entonces no es muy seguro irse en un moto, ¿va? También entonces la siguiente solución para evaluar sería solicitar el servicio de un Uber. Eh, Aquí las ventajas y desventajas sería el precio depende de lugar de destino, ya que cobra por distancia. Ah, la dis- pero no necesitas de conducir, ya que vas como pasajero, entonces ahí, ahí ya depende del conductor. También se puede guiar uno con la referencia según evaluación, ¿va? Porque digamos que en el servicio de Uber hay un apartado de que la calificación de cada conductor, entonces uno se puede guiarse por esos comentarios de otros clientes si es un buen conductor o deja servirlo para llegar a su destino, algo por el estilo. Entonces uno se puede tener más confianza en ese sentido, de que ese conductor es de confianza, ¿va? Porque a veces pasa que uno no sabe si es de confianza o puede ser alguien que nada que ver, ¿va? Entonces, esa sería una ventaja. Entonces, el último solución sería pedir prestado un transporte a un amigo o un familiar. Ah, Eso primero se tiene que ver si alguien no usa ese transporte ese día o varios días porque no sabemos cuántos días se va a quedar. Ah, pero se puede ahorrar el dinero de alquiler ya que vas a pedir prestado a un amigo o una familia. Pero igual debes tener licencia conductiva y uno conduce. Ah, al final, Al final de esto, evalué las 5 soluciones que planteé y llegué a la conclusión de que voy a seleccionar una alternativa. En este caso, seleccioné solicitar un servicio de Uber, que a mi parecer es mejor y más conveniente, porque puede ser una mejor opción, ya que alquilar
alquilar un transporte debe de pagar el dinero, el alquiler y el depósito. También, también si selecciona el servicio de Uber no necesitas la licencia de conducir y puede tener un buen servicio basándose en la calificación de otros clientes. Y además, si en este caso ya tampoco vas a molestar a los familiares o amigos prestando su vehículo, entonces por esa razón también elegí la solución de servicio de Uber. Una vez eligido la solución de un servicio de Uber, lo que voy a hacer es implementar, el paso 4 implementar y mantener de cerca la implementación. Entonces aquí como que hago como que una pequeña implementación de que qué pasa si llega a hacer, si llega a utilizar esa solución que planteé. Entonces acá describo. Entonces, pero para llegar a su destino decide solicitar el servicio de un Uber, basándose cuál es el mejor según dos comentarios de un demás cliente sobre ese conductor. Pero solicita un conductor de Uber llenando sus dos datos que se solicita como el lugar de destino, cuántas personas, hora y fecha, y etcétera. ¿Va? Las dos cosas que se tiene que llenar. Llega el día de viaje, pero espera a su Uber. Llega la hora y el Uber llega para recoger al Pedro. Y ese día Pedro pudo disfrutar y concluir su viaje con éxito. Entonces, ese sería en ejemplo para este tema. Ya sabes que cualquier duda me puede interrumpir. Si no, seguimos con el siguiente tema, que sería método para ser más eficientes. Para esto hay 5 etapas que ya está definido ya en la materia de apoyo. Entonces, como primer etapa o paso sería reunir las materiales primas. Sería los materiales ya sea en libros, internet, tesis o cualquier, cualquier lugar que puedes obtener un conocimiento. O sea, como segundo paso sería el proceso digestivo de la mente. Entonces ahí es donde comienzas a analizar los materiales que reuniste, lo lees, analiza, o sea, lo lees y lo vas, lo vas absorbiendo. ¿Va? Como tercer paso es, va, ya leíste, ya la mente tiene que descansar un rato, entonces te relajas, ¿va? Ya sea haciendo algo que te gusta, de matar 5 minutos para ir a caminar un rato, ya despejaste la mente. Y como una vez ya relajado y todo, vamos a ver el cuarto paso, que sería producir las ideas. O sea, una vez relajado, ya leído los materiales, ya puedes comenzar a producir las ideas de lo que le hice. Y como último paso, la etapa final sería de ya con las ideas que tenés, ya puedes producir las ideas. Entonces, aquí vamos a tener un ejemplo ejemplo sería cómo realizar un proyecto de la universidad. Cualquier proyecto. ¿Va? Entonces, como ya dije, como primer paso, reunir materiales primas. Entonces, aquí defino, primero reúno el contenido dado en la universidad, luego investigo en internet temas relacionados con el proyecto y por último busco libros relacionados con el proyecto. Ya reuní los materiales, entonces ahorita sería el proceso digestivo de la mente. Entonces, con todo el material prima reunido, comienzo a procesar toda la información. Poco a poco comienzo a tener una idea de cómo empecé el proyecto. Como puede ver, solo es como que una idea principal, no tienes todavía propuesto la idea en sí. ¿Va? Entonces, una vez ya leído todos los materiales reunidos, vamos a tercer paso, sería relajarse, ¿va? Entonces ahí lo que hago es, después de un rato viendo toda la información, procedo a descansar un rato para relajarme. Me tomo unos 5 minutos, me levanto, camino, voy a comer o no sé, algo que me relaje, ¿va? Depende de cada uno. Entonces, una vez relajado, comienzo a producir las ideas, la idea de lo que leí. Entonces aquí ya relajado comienzo a producir ideas con dos materiales anteriores
ya tengo la estructura y una idea clara de cómo comenzar y terminar el proyecto. Y como etapa final, ya por último, con la idea de producirlo, lo plasmo en mi proyecto desde el comienzo hasta finalizar el proyecto. Como puede ver, en etapas finales como con la idea que produciste, aplicarlo y llegar a la conclusión. Entonces, eso sería las 5 etapas, método para ser más eficientes. Am, si no tiene ninguna duda, vamos a pasar con el siguiente tema, que sería la unidad 2. Como primer tema de la unidad 2, elegí naturaleza material y formal. Entonces, hay un solo buen ejemplo, pero voy a explicar un poco esto. La naturaleza material es lo que puede estar hecho un objeto o lo que está hecho un objeto. Y la naturaleza formal sería cómo está formado el objeto, cómo es su estructura, ¿va? Entonces, como ejemplo, aquí tengo un objeto de mesa. Su naturaleza material sería que puede estar hecho de madera, de metal, de vidrio, plástico, etcétera. Y su naturaleza formal, que es que debe estar sostenida por, por patas, ¿va? Por 4 patas o 3, ¿va? Depende de cómo está diseñado la mesa. Entonces, el siguiente objeto es lápiz. El lápiz puede tener grafito, puede estar hecho de madera o puede tener plástico, etcétera. Su naturaleza formal es que es delgado, cilíndrico, con punta en un extremo y un borde en otro. Como puede ver, es como definir su estructura. Para la botella está que es de vidrio, puede ser de vidrio, de plástico, de metal, o etcétera. Su cuerpo es, para la naturaleza formal, su cuerpo es cilíndrico, con cuello estrecho y una tapa. También un objeto también puede ser un ser vivo, como ahí en ejemplo puse un perro. Entonces, el perro tiene carne, tiene hueso, tiene piel, ojos, orejas, cualquier cosa, etcétera. Entonces, para la naturaleza formal es que pues es un cuadrúpedo, es peludo, con hocico y cola. Ah, el objeto silla es igual pues su naturaleza materiales que puede estar hecho de madera, de metal o de plástico, etcétera. Y su naturaleza formal es que tiene una superficie para sentarse con respaldo o puede ser sin respaldo, depende de la silla. Y está sostenido igual por patas, igual como en la mesa. Ese sería los ejemplos para ese tema. Como puede ver, es sencillo, básicamente a definir cómo puede estar hecho un material y cómo es su estructura o cómo está estructurado el objeto. Entonces, el siguiente tema de la unidad 2 es estructura fundamental de la lógica. Entonces, la estructura fundamental de la lógica está compuesta por los siguientes temas. Entonces, está formada por la apofántica, la teorética, el método científico, la lógica matemática y la lógica dialéctica. Entonces, como ejemplo, aquí lo que hice fue una tabla donde está el objeto y los cinco estructuras fundamentales de la lógica. Entonces, como primer objeto puse que de planetas del sistema solar. Su apofática sería que hay que determinar su número y característica. Su teorética, estudiar sus propiedades y relaciones entre ellos. Método científico es observar, experimentación y modelado. Y en lógica matemática es cálculo de órbitas y leyes físicas. Y lógica dialéctica es que análisis de las contradicciones y relaciones dialécticas entre ellos. Como si un objeto comportamiento humano. Como apofática es identificar patrones de comportamiento y sus relaciones con factores ambientales y culturales. Entre
teorética desarrolla teorías explicativas de la conducta humana y su relación con el entorno. El método científico sería observación, experimentación, encuestas y entrevistas. En lógica matemática sería modelado matemático de los procesos cognitivos y conductuales. Y para la lógica dialéctica sería análisis de las contradicciones y relaciones dialécticas entre individuos y su entorno social. Aquí sería el ejemplo para la estructura fundamental de la lógica. Si no tiene ninguna duda, seguimos con el siguiente tema, unidad 2, que sería pensamiento sistémico y enfoque sistémico. Igual aquí para facilitarme siempre lo que hago es una tabla. Entonces, para el tema desarrollo sostenible, para el pensamiento sistémico sería identificar las interdependencias entre las economías, el medio ambiente y la sociedad para lograr un desarrollo sostenible a largo plazo. Y enfoque sistémico sería enfoque colaborativo y multidisciplinario que considera múltiples perspectivas y soluciones integradas para lograr un equilibrio entre los componentes del sistema. Este pensamiento sería lo que piensa uno de tema, básicamente. Y enfoque es como que cómo enfocarlo, o sea, ya con el pensamiento, cómo enfocarlo en un sistema como tal. Con el siguiente tema, la educación, con el pensamiento sistémico sería identificación de las interdependencias entre las educaciones, la economía y la sociedad para lograr una educación integral y equitativa. Y enfoque sistémico sería enfoque colaborativo y multidisciplinario que considera a la educación como un sistema interconectado con múltiples factores y actores, donde el cambio en un componente puede afectar a todo el sistema. Entonces, ese sería los dos ejemplos de pensamiento sistémico y enfoque sistémico. Entonces, si no tiene ninguna duda, ya sabe que cualquier cosa me puede interrumpir. Pasemos, ya estamos en unidad 3, con ciclo de vida de un objeto. Como puede ver, el ciclo de vida de un objeto es que nace un concepto, se define el objeto, madura el concepto, cambia el objeto y cambia el concepto, ya que cuando madura el concepto ya comienza a cambiar el objeto, a poder definir otra cosa. Ya a su vez, si cambia el objeto, cambia su concepto. Ese ciclo se puede repetir varias veces hasta que puede llegar a un punto de que ya no cambie. Pero es un ciclo, como puede ver acá en esta imagen. Entonces, como ejemplo, ahí tenemos dos ejemplos. Entonces, aquí está una tabla que está definido, nace un concepto, define un objeto, madura el concepto, cambia el objeto y cambia el concepto. Entonces, como el primer objeto o ejemplo, está el bolígrafo. Cuando nace es un dispositivo portátil para escribir, ¿va? Se fue diseñado para escribir solamente, ¿va? Define el objeto, que sería dispositivo portátil que utiliza una bola de acero para destruir tinta sobre papel, básicamente para escribir. Cuando madura el concepto, se mejora los materiales y diseño de bolígrafo, como la introducción de un punta retráctil. Entonces, como ya madura el concepto, ya cambia el objeto, se cambia el diseño de bolígrafo para hacerlo más económico y cómodo de usar, o sea, que sea más fácil de usar para los clientes o los usuarios, o sea, y como cambió el diseño o objeto como tal, cambia el concepto. En ese caso, se cambia el concepto de bolígrafo a una herramienta digital de escritura en pantalla táctil. Ese sería para el primer ejemplo. Para el segundo ejemplo, tenemos una lámpara LED.
Cuando nace, es un dispositivo de iluminación más eficiente y duradero que las lámparas tradicionales. Entonces tocaría definir el objeto, y que sería el dispositivo que utiliza diodos de emisores de luz para producir iluminación con un menor consumo de energía y una mayor durabilidad. Una vez definido el concepto, comienza a madurar el concepto, que sería, se mejora las características de la lámpara LED, como la capacidad de regular, como la capacidad de regular la intensidad de la luz y la variedad de tonalidad de luz, que se puede cambiar de colores, ¿verdad? Básicamente. Ahorita que estaba popular en los luces gamer, pues ahí se puede ver el cambio, ¿va? Se cambia el objeto, se cambia el diseño de la lámpara LED para hacerlo más estética, que se vea más bonito, y con diferentes formas y tamaños. Entonces, como cambió el objeto, cambió el concepto. En este caso, se cambia el concepto de la lámpara LED para hacerlo más integrada con la domótica de hogar, como la capacidad de programa horario y la integración con los dispositivos inteligentes. Eso sería ¿cómo se llama? Internet de cosas, por si gusta investigar. Entonces, también lo dejo ahí, como paréntesis. Entonces, aquí serían los dos ejemplos. Am, Así que pasemos al siguiente tema de la unidad 3. Básicamente sería la triada del concepto. Como puede ver, es básicamente como un T invertido. ¿Sí? Un T invertido donde la parte de la izquierda está la intensidad, la intención que diga. La parte de la derecha está la extensión y la parte de arriba está el símbolo. Entonces, con esto en cuenta, vamos a ver dos ejemplos que preparé. El primer ejemplo que preparé sería un concepto de dispositivo inteligente. Como puede ver, el símbolo sería básicamente una ilustración, un dibujo o una imagen. En este caso puse una imagen de dispositivo inteligente. Como puede ver, ahí está computadora, celulares, iPad, carro inteligente, estufa inteligente, etcétera, ¿va? Como intención está que tiene que conectarse a internet, interactuar con los usuarios, recopilar información y procesar información. Es como prácticamente lo que tienen que realizar, ¿va? Los dispositivos. Esa sería la parte de intención. Para la extensión está que puede ser los dispositivos inteligentes. Digamos que dentro del dispositivo inteligente están los smartphones, los celulares, los tablets, ordenadores, reloj inteligente como reloj inteligente o cámaras, estufa inteligente y etcétera. Pues, aquí puedes definir unos 4, como guste. No hay que definir todo, porque si no, nunca vamos a acabar. Entonces, sería como que un ejemplo. Como siguiente ejemplo puse el de medio de transporte. Como pueden ver, el símbolo ya básicamente una imagen o un dibujo, puede ser cualquiera de los. En este caso puse una imagen de los que tiene que presentar el tema que está actualmente, ¿va? Como intención, que es lo que hace un medio de transporte. Básicamente tienen que trasladar, tienen que reducir el tiempo de traslado, porque es la idea de un medio de transporte. Y reducir la distancia de traslado, para que no sea tan larga los viajes. Para la extensión, como puedes saber, el medio de transporte puede incluir ya sea barcos, carros, motocicletas, tren, ¿cómo se llama? Buses o aviones, cualquier medio de transporte. Como puede ver, solo definí 4, no es necesariamente definir todos. Entonces sería el ejemplo de crear el concepto. Básicamente, como puede ver, símbolo, imagen o dibujo que presenta, que representa el tema. Intención sería qué es lo que puede realizar o cuál es la intención de ese tema, ¿va? Y extensión sería definir más como que puede incluirse en ese tema. Entonces, si no tiene ni duda, vamos a pasar al siguiente tema, que sería característica de concepto. Eso se clasifica en
características esenciales y características accidentales. Entonces, como ejemplo, tenemos el libro. Como puede ver, las esenciales es que es lo que le hace ser un libro, ¿va? Por ejemplo, para hacer un libro tienen que tener, obviamente, papel o digital, ¿va? Porque ya ahorita los libros pueden ser digitales, ¿va? Que contiene información escrita, tienen que llevar información, no hojas de blanco, ¿va? Porque si no, sería solo hoja de blanco, papel diario, ¿va? No, no es libro. Tiene que está organizado en capítulos y en páginas. Entonces eso sería lo esencial o lo principal para que sea un libro. A la característica accidental es que lo característica que puede tener, pero o no puede tener. Porque teniendo o no teniendo, siempre va a ser libro. Por ejemplo, el tamaño, ¿ah? Puede ser grande o pequeño, pero al final va a seguir siendo un libro. También está el diseño de portada, está el idioma, el autor, género literario y fecha de publicación. Como puede ver, cualquiera de esas características puede tener o no tener en un libro. Eso sería básicamente las características accidentales. Por ejemplo, por el siguiente ejemplo, el perro, para las características esenciales, tenemos que es un animal doméstico de compañía, con 4 patas, pelaje, hocico, oído y cola. Um, Eso sería lo esencial para que fuera un perro. Y lo accidental sería que puede ser de diferente raza, puede tener un tamaño grande o pequeño, puede tener diferente color de pelaje, puede tener un nombre diferente, o sea, que un niño le nombre cualquier nombre, pues, puede ser diferentes nombres. Puede tener un edad diferente, ya sea edad pequeño, mediano o grande, adulto. Y un perro puede tener también habilidades de entrenamiento. Entonces, como puede ver, estos características accidentales, si no lleva ninguno de esos, también sigue siendo un perro. Entonces, básicamente es lo que define qué es lo que es lo esencial y qué es lo que es lo accidental. Entonces, esos serían los ejemplos para este tema y pasemos con el siguiente tema, que sería sinónimos y homónimos. Aquí definí un poco qué es sinónimo, qué es homónimo. Sinónimo es algo que se escribe diferente, pero su significado es igual. Y homónimo sería algo que se escribe igual, pero su significado no es igual. Hay que tenerlo bien claro para no confundirse los términos. Entonces, aquí tengo ejemplos de sinónimo. Aquí apliqué lo de como que un trial de concepto, pero que un T invertido, donde yo arriba pongo el, el tema o en sí el tema o sinónimo que quiero colocar. El, en la parte de la izquierda pongo el concepto de, de tema y en parte derecha pongo la imagen, ¿va? O el símbolo, básicamente. Ah, lo pueden hacer así o básicamente solo colocar casa, digamos que casa y ponga a la par el concepto, ¿va? Así como que no necesariamente lo tienen que hacer como lo tengo acá. Entonces, aquí el primer ejemplo tenemos casa, ¿va? Que es lugar donde se vive y se siente cómodo y seguro. Es una casa básicamente. Y su sinónimo sería hogar. Básicamente tiene el mismo concepto. Como puede ver, tiene el mismo concepto. Lo que de diferencia es que se escribe diferente, pero significa lo mismo. Ese sería el primer ejemplo de sinónimo. Para el segundo ejemplo de sinónimo tenemos feliz. Su concepto sería sentirse contento, coánimo y coánimo elevado. Como puede ver, su sinónimo sería alegre. Básicamente significa lo mismo. Entonces, feliz, sinónimo de feliz sería alegre. Entonces,
Como puede ver acá se escribe diferente, pero tienen significado iguales. Para los ejemplos de homónimos, como ya mencioné, es que se escribe igual, pero tiene significado diferente. Entonces, como primer ejemplo, tenemos el cinta, que sería un tira de material flexible. Como puede ver, aquí está la imagen para que se, se ilustre más o que se ejemplifique más cómo es lo que se quiere presentar. Y su homónimos igual, cinta, ¿va? Pero esa vez sería una cinta de grabación de audio o video de una cinta magnética, como puede ver, aquí está la imagen, puede ver su concepto diferente, ¿va? Entonces sería, se escribe igual, pero significa, ah, tiene significado diferente. Para el segundo ejemplo tenemos el planta, que es un organismo vegetal, o planta de una instalación industrial. Igual, ¿va? Se escribe igual, pero significado diferente. Ese sería el ejemplo para los homónimos. Y pasemos al siguiente tema, que sería árboles lógicos. Igual siempre de la unidad 3, como aquí puede ver. Entonces, podemos ver que el primer no, vamos a llamar los círculos acá nodos, ¿va? Aquí son nodos, esos son sus hijos. Los hijos pueden tener uno o más hijos. O sea, un nodo padre, digamos que ese nodo padre puede tener uno o más hijos. Y en este caso, el nodo raíz o padre, el primero, tiene los nodos hijos, que sería esto. A su vez, los dos nodos hijos pueden tener más nodos hijos y va bajando de nivel. Como puede ver, aquí dice que comienza a nivel 1 y aquí comienza a nivel 0. Entonces, cuando le pide que tenga que tener un árbol de nivel 5, entonces no tiene que contar desde la raíz no se cuenta, la raíz es nivel 0, generalmente es el nivel 0. Y este curso trabajamos que la raíz sea que nivel 0, el segundo comienza de nivel 1 y así sucesivamente nivel 2, nivel 3, nivel 4 y nivel 5. Entonces, cuando le pide un árbol lógico de tal nivel, ya sabe que tiene que contar desde 0, de raíz. Aquí está una imagen que más o menos explica cómo es el análisis de primer nivel, segundo nivel, tercer nivel. Pero esto puede variar según el tema que se está analizando. Entonces, pasemos a un ejemplo. Un ejemplo de un carro. Digamos que en ese caso vamos a analizar un carro. Entonces, un carro, ese sería no raíz. Un carro puede tener como principales cosas un motor, un carrocería y frenos. A su vez, un motor puede ser eléctrico o mecánico. Eléctrico necesita batería y mecánicos necesita cilindros. En no carrocería puede tener puertas, techo y paredes. Y esto ya no tiene noción. Entonces, no importa que no es necesario de que, digamos que el primer no de acá el motor tiene hasta el tercer nivel. No es necesario que todo lo no tenga tercer nivel. Digamos que ese puede quedarse en el segundo nivel y lo demás puede seguir siguiendo con más niveles, ¿va? Como dije, ya depende del tema que está analizando. Va. Entonces, no frenos, eso tiene unos hijos que puede ser de disco o de zapata. A su vez, si fuera de disco, puedes tener pastillas o discos. Y si fuera de zapata, puede tener fricción. Entonces, básicamente, como puede ver, vamos a analizar. Ese sería el nodo raíz o el tema que está analizando, nivel 0. Ese sería un árbol de nivel 3 porque nivel 0, nivel 1, nivel 2, nivel 3. A su vez, se puede ver que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Tiene 17 nodos. Mayor nodo con mayor hijo es de carrocería porque tiene 3 nodos hijos. Y también cabe resaltar de que
un solo hijo solo puede venir de un padre. Generalmente solo tienen un solo padre. Bueno, generalmente va, pero puede haber casos excepcionales, pero casi siempre es que un solo hijo solo puede tener un solo padre. Am, Sería el primer ejemplo. Para el segundo ejemplo es un poco más simple, sería la de el tema animales. Entonces, un animal puede ser ya sea mamífero o ya puede ser aves. A su vez, un mamífero puede ser perros o gatos, ¿va? Puede ser más, ¿va? Ya sea donde más, puede tener más nodos. Pero en este caso solo definir que sea perros y gatos. En parte de aves, definir que sea de paloma y águila. Aquí, este ejemplo se dejó de nivel 2. Pero, como puede ver, aquí pues, se podría seguir de que un perro puede tener diferentes razas, un gato puede tener diferentes razas, y así. Una raza puede ser de esto, de tal. Entonces, se puede extender el árbol, ¿verdad? Eso ahí ya depende de cuán profundo ese análisis de cada árbol. Entonces, ese sería los ejemplos para los árboles. Entonces, ya llegando a la última unidad, ya vamos acabando. Ya en unidad 4 tenemos como primer tema simbolización de las proposiciones. Como pequeño descripción puse que esto sirve para facilitar el trabajo de las proposiciones. Utilizaron cualquier letra minúscula de alfabeto. Ojo que tiene que ser minúscula o no mayúscula, porque así está definido. También están los conectivos. Como puede ver, tiene en sí 4 conectivos principales, que sería conjunción, disyunción, condicional y bicondicional. El conectivo, como puede ver, ahí es y, digamos que esto y lo otro, conectivo. O disyunción sería esto o otro. Condicional es hago esto si entonces tal, ¿va? Bicondicional es que yo solo voy a hacer eso si solo si pasa esto, ¿va? Entonces, esos sean los conectivos. Cada conectivo tiene su simbolización. Como puede ver, el conectivo de conjunción sería básicamente se puede llamar como signo de potencia. Yo lo llamaría así. Depende de cómo lo mira cada uno. O un V invertido, depende. En disyunción sería un V. Para condicionar sería como ahí dice un signo igual, un signo mayor, pero puede ser como que presenta como una flecha, ¿va? Una flechita que apunte para la derecha. Y para bicondicional, hay así como que una flecha bidireccional que apunte tanto para la izquierda como para la derecha. Entonces, pasando esto, vamos a ver los ejemplos. Aquí me equivoqué, aquí de 1 a 4, perdón. Como primer ejemplo, es que si corro rápido, entonces llegaré temprano. Aquí traté de poner un ejemplo de cada conectivo. Entonces acá lo que hago es defino los preposiciones, que sería P es igual a corro rápido y Q es igual a llegaré temprano. En este caso solo usaré P y Q con facilidad. Entonces acá lo que hago es, como yo sé que el conectivo es entonces, entonces es como una flecha apuntada para derecha, entonces yo pongo P flechita derecha a Q, lo que significa si corro rápido, entonces llegaré temprano. Eso es lo que, como que para significar cómo se lee, ¿va? Entonces, para el segundo ejemplo, puse aprenderé lógica si solo si estudio mucho. Entonces, primero identifico cuál es el conectivo. Como puede ver ahí, es sí, sí y solo sí. Ya teniendo eso, entonces los partes que quedan lo coloco como preposiciones. Entonces, P es igual a aprender lógica y Q es igual a estudio mucho. Entonces, defino eso, ya puedo poner P, sí, solo sí, o sea, o las flechitas apuntadas los dados, Q, ¿va? Entonces, ahí la parte roja significa aprender lógica, si sí, solo sí, si estudio mucho.
básicamente es eso. Como dije, traté de poner un ejemplo de cada tipo, entonces ahorita vamos a ver el otro ejemplo. La Tierra es un planeta y es habitado por seres vivos. Como puede ver ahí el conectivo es IVA, como puede ver. Entonces la parte que queda separado sería la Tierra es una planeta que sería P y Q sería es habitado por seres vivos. Entonces veo cuál es la civilización de I, que sería como que un V invertido. Entonces pongo P, el símbolo y el Q. Básicamente significa lo que está escrito arriba, solo que en forma simbolizada. Como último ejemplo es hoy será un día soleado o un día nublado. Identifico el conectivo que sería O, las dos partes que quiera sería P es igual a hoy será un día soleado y Q es igual a un día nublado. Entonces lo que hago es P, VQ, básicamente representando la civilización. Y eso sería el ejemplo. Básicamente para esta parte es de primero verificar cuál es el conectivo y al ahí definir las preposiciones utilizando cualquier letra de abecedario que sea minúscula. Aquí puede ser más compuesto, aquí no puse un ejemplo más así complicado porque no puede llevar más, llevar más de un conectivo, quería. No es que solo puede llevar uno, ¿ah? Entonces, digamos que si el caso de que, el último ejemplo, digamos que hoy sea un día soleado o un día nublado o un día lluvioso, ahí ya hay los conectivos. Entonces, digamos que la última parte que queda, pongo que X es igual a día lluvioso. Entonces, lo que agregaría en la parte roja acá es P, conectivo dilución, Q, otro conectivo dilución y X, que es el que definía. Eso sería, digamos que si hay más conectivos. Mientras más conectivo hay, más preposiciones va a haber. Entonces, llegamos al el final de ese repaso. Eso sería lo que tengo preparado o tenía preparado para hoy. Ah, ahorita siéntese libre de si tiene alguna duda o preguntas. Para mientras voy a pasar los formularios